Estudio crítico sobre la alfabetización en el Paraguay. Ricardo Martín Almada, 1985. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Capítulo 3. Segunda parte. Episodio 7. Sean todos bienvenidos. 3. Segunda parte. Descripción del material y del método utilizado por el gobierno paraguayo en la alfabetización. La segunda parte del manual es con el fin de mostrar los deberes de los paraguayos y despertar un nacionalismo barato. Por ejemplo, de respetar las leyes, sentir veneración por los valores nacionales, defender la patria. El protagonista central de esta segunda parte es el campesino llamado Juan Rojas, que habiendo perdido su cosecha, sale en busca de trabajo y lo encuentra finalmente, después de mucho tiempo, en la estancia Don Pablo Acosta, presentado en el manual como un hombre amable y trabajador. Allí, Juan trabajará ordeñando la vaca, ocupándose de la huerta, del jardín. Todo va a cambiar para Juan, como por arte de magia, con la llegada a la estancia de la hija de Don Pablo, de quien Juan se enamorará desde el primer día. Cristina, al darse cuenta que Juan no sabía leer ni escribir, empieza a enseñarle las primeras letras. Llega el momento en que Juan, siguiendo los consejos de Don Pablo, va al servicio militar. Allí, Juan expresa su deseo de aprender las técnicas de agricultura. Después de finalizar su servicio militar, se dirige a Hernandarias para trabajar como leñador. En ese lugar, recibe el telegrama que le envía Don Pablo, comunicándole que su madre estaba enferma. Juan regresa a la estancia para ver a su madre que sufría de tuberculosis. En la estancia, Juan encuentra nuevamente a Cristina, como él llegó a llamarle luego de regresar del servicio militar. Pues antes, cuando se dirigía a ella, le decía señorita Cristina, y le expresa su profundo amor, el profundo amor por ella, pidiéndole que sea su esposa. Las cosas cambiaron. Juan era ahora capataz de la estancia, pero no estaba conforme, pues deseaba trabajar por cuenta propia. Es así que por medio de las noticias que leyó en el periódico, se entera del préstamo que otorga el banco a los campesinos. Fue al banco, solicitó un crédito y lo obtuvo sin ningún problema. Con el crédito que obtuvo Juan, volvió a su chacra que había abandonado por la falta de recursos, pero esta vez con maquinarias y voluntad. Llega el momento final de la historia, que termina como en los cuentos. Juan se casa con la hija del patrón y llegan a ser muy felices. Esta historia irreal que hemos presentado de manera breve vehiculiza una ideología que consiste a mostrar que todos pueden llegar a ser como Juan. Solamente se necesita voluntad y perseverancia. Que la ignorancia y pobreza no es un problema social, sino individual, donde el esquema que se debe seguir es que el individuo, para poder lograr un estatus superior, debe ser ayudado como Juan,
Una vez logrado dicho objetivo, él podrá ayudar a los otros y así sucesivamente. Dijimos que el manual guaraní es una copia textual del Abajo Cadenas, siempre y cuando los temas no estén en contradicción con la ideología que el manual guaraní desee transmitir, como es el caso de este ejemplo. El Abajo Cadenas, en la página 9 del cuaderno número 2, habla de los derechos de los ciudadanos, que se respete la vida de los individuos, que nadie puede ser detenido sin causa justificada, que el trabajo debe ser pagado. Además, en dicho manual se habla de los derechos individuales, sociales, económicos y políticos. En la página 28 del Abajo Cadenas se habla de los sindicatos, expresando que es una organización de los trabajadores para defender mejor sus derechos. El sindicato lucha por conseguir mejores salarios y prestaciones. En la página 29 se considera las cooperativas. La cooperativa es también una forma de organización de los trabajadores. Se forman las cooperativas para conseguir créditos, conseguir precios más bajos a los productos. En una cooperativa no hay dueños ni socios, y el beneficio debe ser igual para todos. Estos temas, que son de vital importancia para el pueblo, son omitidos en el manual paraguayo, por tratarse de un manual que desde más de 30 años viola las libertades individuales, prohíbe la formación de sindicatos independientes, reprime con la violencia a toda experiencia de cooperativa llevada a cabo por los campesinos. Esto nos muestra que el objetivo de la alfabetización no es la liberación económica y cultural del pueblo paraguayo, sino más bien se alfabetiza por el temor que las masas se levanten contra el Estado. Teniendo en cuenta que el objetivo central de este trabajo es poner en evidencia la ideología vehiculizada a través del manual Abecedario Guaraní, se hace necesario definir qué es la ideología. La ideología es un conjunto de ideas que forman un todo, una teoría, un sistema. Una ideología comporta necesariamente sentimientos, simpatías, esperanzas, temores. La estructura de toda sociedad está constituida por los niveles o instancias articuladas por determinación específica de la infraestructura económica y la superestructura que comporta ella misma dos niveles o instancias: jurídico-político, el derecho y el Estado. La ideología, las diferentes ideologías, religiosas, moral, jurídica, política, etc. En el siguiente capítulo estaremos esquematizando la tabla sobre la ideología. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yebros.